Bienvenidos a un nuevo vídeo, y prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que, créanme, va a hacer que se les acelere el corazón. Hoy, 4 de julio de 2025, el mundo entero fue sacudido por una noticia que involucra a dos nombres que han resonado en nuestros corazones y en la pantalla durante años: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que se desató ese día, analizando cada detalle, cada rumor, cada pista que nos llevó a esta bomba informativa. Prepara tu palomitas, tu bebida favorita, y siéntate cómodo porque vamos a desmenuzar esta historia que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los fans de las series turcas. Antes de empezar, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran familia. Y si eres nuevo por aquí, no te lo pienses más. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a la comunidad. Aquí siempre hay algo emocionante que descubrir. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la noticia que paralizó al mundo. 4 de julio de 2025. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue tan impactante? La respuesta es sencilla: Can Yaman y Demet Özdemir confirmaron su relación. Pero, esperen. No fue una confirmación cualquiera. No fue una foto casual en Instagram, un like discreto o un comentario sugerente. No. Fue un anuncio oficial, un comunicado de prensa conjunto, algo que dejó a todos boquiabiertos. Desde el éxito arrollador de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, la serie que los unió en la pantalla, los rumores de una relación fuera del set siempre estuvieron presentes. Los fans, como buenos detectives, analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción en las redes sociales y en eventos públicos. Buscaban desesperadamente señales de que su amor de ficción fuera real. Y en un principio, la pareja siempre negó cualquier relación sentimental. Pero con el paso del tiempo, la distancia entre ellos se hacía evidente. Los proyectos profesionales los llevaron por caminos separados. Demet se centró en nuevas series y películas, mientras que Can exploraba mercados internacionales, especialmente en Italia, donde se convirtió en toda una estrella. Las oportunidades de reunirse disminuyeron, y la esperanza de los fans se desvanecía. Sin embargo, la chispa nunca se apagó por completo. En el mundo del espectáculo, la magia de las historias de amor siempre puede regresar, por mucho tiempo que pase. Y así fue. Durante el 2024 comenzaron a surgir rumores más fuertes, con algunas pistas que sugerían que la llama del amor entre Can y Demet aún ardía. Fotos tomadas por paparazzis, comentarios en redes sociales eliminados y reencuentros en secreto alimentaban las especulaciones. Entonces llegamos a ese fatídico 4 de julio de 2025. Los fans, con el corazón a mil, estaban al borde del colapso. Fue un día lleno de intriga y emoción, y la noticia voló como la pólvora por internet. El anuncio oficial, publicado simultáneamente en las cuentas de redes sociales de ambos actores, era conciso pero poderoso: confirmamos nuestra relación. Hemos encontrado el amor que siempre soñamos. Imaginen la reacción. Las redes sociales explotaron. Miles de mensajes de felicitación, de alegría y de incredulidad inundaron las plataformas. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los medios de comunicación, desde Turquía hasta Hollywood, se hicieron eco de la noticia. Era la historia del momento. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué llevó a Can y Demet a finalmente hacer pública su relación? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, vamos a analizar algunas posibles razones que pudieron influir en esta decisión. En primer lugar, la madurez. Con el tiempo las prioridades cambian, y la presión mediática puede ser menos intimidante. Quizás tras años de éxito y de experiencias personales, ambos sintieron que era el momento adecuado para vivir su amor sin esconderse. En segundo lugar, la privacidad. Aunque parezca paradójico, hacer pública la relación puede a veces ser una forma de recuperar algo de privacidad. Al oficializar el noviazgo se reduce la especulación y se permite a la pareja vivir su vida con más normalidad, sin tener que esconderse constantemente. En tercer lugar, el amor. Tal vez simplemente se amaban lo suficiente como para querer mostrarlo al mundo. Después de todo, el amor es un sentimiento que merece ser celebrado y compartido. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una declaración pública? Pero,
¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha sido la vida de Khan y de Met desde que confirmaron su relación? La verdad es que hasta ahora han mantenido un perfil relativamente bajo. Han seguido trabajando en sus proyectos profesionales, pero han procurado mantener su vida privada lejos del foco mediático. Sin embargo, de vez en cuando nos regalan pequeñas dosis de felicidad, como fotos en Instagram juntos, mensajes de cariño y alguna que otra aparición en eventos públicos. Y cada vez que lo hacen, el entusiasmo de sus fans vuelve a explotar. ¿Qué depara el futuro para Khan y Met? ¿Serán felices para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su amor es una inspiración para todos los que creemos en los cuentos de hadas y en el poder del amor verdadero. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los detalles que rodearon ese 4 de julio de 2025. Fue un día que comenzó como cualquier otro, o al menos eso creíamos. Las redes sociales estaban repletas de noticias habituales, tendencias diarias y actualizaciones sobre los proyectos de los actores. Sin embargo, una sutil pero persistente corriente de especulaciones comenzó a circular, alimentada por algunos detalles aparentemente insignificantes. Primero, un cambio en los patrones de actividad en redes sociales. Tanto Khan como Met, conocidos por su activa presencia en Instagram, habían estado particularmente silenciosos en los días previos. Los fans siempre atentos notaron que las actualizaciones eran menos frecuentes, los me gusta menos constantes y las historias, prácticamente inexistentes. Esto en sí mismo no era inusual, pero la coincidencia con la creciente ola de rumores sobre su supuesta relación elevó las sospechas. Segundo, un avistamiento misterioso. Una fuente anónima, supuestamente cercana a la pareja, filtró una información a un sitio web de chismes turco. Según la fuente, Khan y Met habían sido vistos juntos en un restaurante de lujo en Estambul la noche anterior. La información incluía detalles sobre el lugar, la vestimenta de ambos y, lo más importante, una descripción de su comportamiento, gestos de cariño, miradas cómplices y una evidente complicidad. Aunque la fuente permaneció en el anonimato, la credibilidad del sitio web era alta, lo que le dio mayor difusión a la noticia. Tercero, un movimiento en el círculo íntimo. Amigos cercanos y colegas de ambos actores comenzaron a mostrar un comportamiento inusual en redes sociales. Likes y comentarios en publicaciones antiguas que hacían referencia a Erkencicus, mensajes crípticos que parecían aludir a algo importante, y un silencio repentino ante cualquier pregunta sobre la pareja alimentaron la especulación. Era como si algo grande estuviera a punto de suceder, y todos los que los rodeaban lo supieran. Cuarto, la presión de los medios. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su búsqueda de alguna prueba concreta. Los tabloides turcos, italianos y de otros países comenzaron a publicar artículos especulativos, analizando cada movimiento de Khan y Met, cada encuentro casual y cada publicación en redes sociales. La presión mediática aumentó significativamente, lo que llevó a la pareja a tomar una decisión importante. Y finalmente el anuncio. El 4 de julio de 2025, la bomba estalló. El comunicado de prensa conjunto publicado simultáneamente en las cuentas de redes sociales de Khan y Met fue conciso pero poderoso. La foto que acompañó el anuncio era una imagen sencilla pero significativa, una foto en blanco y negro donde se abrazaban, sonriendo el uno al otro con la Torre Eiffel de fondo. En la leyenda, las palabras, confirmamos nuestra relación. Hemos encontrado el amor que siempre soñamos. La reacción fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales colapsaron bajo el peso de la emoción. Los fans, que habían esperado este momento durante años, celebraron la noticia con júbilo. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, convirtiendo a Khan Yaman y Met Özdemir en la noticia del momento. Pero ¿cómo afectó esta noticia a sus vidas personales y profesionales? En el plano personal, la confirmación de su relación trajo consigo una mezcla de alegría y desafíos. Por un lado, la pareja pudo finalmente vivir su amor a la luz pública, sin tener que esconderse ni preocuparse por las especulaciones constantes. Por otro lado, la intensa atención mediática y la presión de los fans generaron un nuevo nivel de escrutinio en sus vidas. Decidieron manejar la situación con cautela, protegiendo su privacidad tanto como fuera posible. Evitaron las apariciones públicas excesivas, optando por mantener un perfil bajo en sus redes sociales y centrando su atención en sus proyectos profesionales.
No obstante, de vez en cuando compartían pequeñas dosis de su felicidad, como fotos en Instagram juntos, mensajes de cariño y alguna que otra aparición en eventos públicos, lo que mantenía viva la llama de la ilusión entre sus seguidores. En el ámbito profesional, la noticia de su relación tuvo un impacto significativo en sus carreras. El éxito de Erkencikus y la confirmación de su amor fuera de la pantalla generaron un interés renovado en sus proyectos. Los fans, ahora aún más involucrados en sus vidas, querían saber todo sobre sus nuevas series, películas y colaboraciones. Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas del país. Can, por su parte, siguió expandiendo su carrera internacional, explorando nuevos mercados y conquistando al público con su carisma y talento. Su relación, lejos de perjudicarlos, los catapultó a nuevas alturas, consolidando su posición como dos de las estrellas más importantes del panorama del entretenimiento. Sin embargo, no todo fue color de rosa. La presión mediática y la intensa atención de los fans también presentaron desafíos. Ambos actores tuvieron que aprender a manejar el escrutinio constante, a proteger su privacidad y a mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. En cuanto a su relación, el amor entre Can y Demet ha perdurado a lo largo de los años. Han demostrado ser una pareja sólida y unida, compartiendo momentos felices y superando juntos los desafíos que la vida les ha presentado. A pesar de las especulaciones y los rumores constantes, la pareja ha mantenido un perfil relativamente bajo, protegiendo su privacidad y priorizando su felicidad. Han seguido trabajando en sus proyectos profesionales, pero siempre han encontrado tiempo para estar juntos, para compartir su amor y para disfrutar de la vida. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero una cosa es segura: su amor es una inspiración para todos. Su historia demuestra que los sueños pueden hacerse realidad, que el amor verdadero puede trascender la ficción y que la felicidad es posible, incluso bajo la intensa mirada pública. Es probable que continúen cosechando éxitos en sus carreras profesionales, explorando nuevas oportunidades y conquistando al mundo con su talento y carisma. Es probable que sigan compartiendo momentos felices juntos, construyendo una vida llena de amor, alegría y felicidad. Y es probable que sigan siendo un ejemplo para todos aquellos que creen en el poder del amor verdadero y en la magia de los cuentos de hadas. *** El impacto en la industria del entretenimiento, profundizando en sus consecuencias. *** La noticia de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir no solo fue un fenómeno mediático, sino también un evento que tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento, especialmente en el sector de las series turcas. **1. El efecto dominó en la producción. El éxito de Erkencikus y la confirmación de la relación de sus protagonistas demostraron el inmenso atractivo de las historias de amor en la pantalla. Esto impulsó a los productores a crear más series románticas, buscando replicar el éxito de la pareja. Se produjo un aumento en la inversión en este tipo de producciones, con un enfoque especial en la química entre los actores. Se buscaban parejas que tuvieran una conexión similar a la de Can y Demet, con el objetivo de capturar la magia y el encanto que tanto había cautivado al público. **2. El auge de las parejas de la ficción en la vida real. La historia de amor de Can y Demet inspiró a otros actores y actrices a seguir sus pasos. La normalización de las relaciones entre parejas que se conocieron en el set de grabación se hizo más evidente. Esto llevó a un cambio en la percepción de los fans y de la industria, que comenzó a aceptar y celebrar estas relaciones con mayor frecuencia. Se convirtió en un fenómeno recurrente en las series turcas y en otras industrias del entretenimiento a nivel mundial. **3. El crecimiento del turismo y la cultura turca. El éxito de Erkencikus y la popularidad de Can y Demet tuvieron un impacto positivo en el turismo en Turquía. Los fans de todo el mundo visitaban Estambul para conocer los lugares donde se filmó la serie, y la pareja se convirtió en embajadores de la cultura turca en el extranjero. La imagen de Turquía como un destino atractivo para el turismo y la producción audiovisual se fortaleció, lo que generó beneficios económicos significativos para el país. *4. La redefinición de la relación entre actores y fans. La confirmación de la relación de Can y Demet cambió la forma en que los fans interactuaban con sus ídolos.
La conexión entre los actores y el público se profundizó, y los fans se sintieron más involucrados en la vida personal de sus ídolos. Esto generó una mayor lealtad y apoyo hacia los actores, y un aumento en la participación en las redes sociales y en los eventos públicos. *** 5. El impulso a la carrera de los actores ***. La relación de Khan y Demet, lejos de perjudicar sus carreras, las impulsó a nuevas alturas. El interés en sus proyectos aumentó significativamente y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y popularidad. Recibieron ofertas de trabajo más lucrativas, y su presencia en los eventos de alfombra roja se convirtió en un acontecimiento mediático. La pareja se convirtió en un referente en el mundo del entretenimiento, y su influencia en la industria se mantuvo durante años. **6. El desafío de la privacidad ***. A pesar de los beneficios, la relación de Khan y Demet también presentó desafíos. La intensa atención mediática y la presión de los fans dificultaron la protección de su privacidad. Los actores tuvieron que aprender a manejar el escrutinio constante y a establecer límites para proteger su vida personal. Este desafío obligó a la industria a reflexionar sobre la importancia de la privacidad de los actores y a tomar medidas para protegerla. En resumen, la noticia de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir fue un evento que tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento, que repercutió en el aumento de la producción de series románticas del turismo, las relaciones entre actores y fans, el impulso a las carreras de los actores y el desafío de la privacidad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo épico sobre la noticia que sacudió al mundo. Can Yaman y Demet Özdemir confirmaron su relación. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado, y que les haya gustado esta inmersión en esta emocionante historia. Hemos hablado de cómo se desarrollaron los rumores, de las posibles razones detrás de la confirmación, y del impacto que tuvo en la industria del entretenimiento. Si te gustó este vídeo, déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué opinas de la pareja? ¿Te sorprendió la noticia? ¿Cuál es tu momento favorito de Khan y Demet juntos? ¿Crees que su amor perdurará? ¿Qué crees que les deparará el futuro? Me encantaría leer tus comentarios y opiniones. Y no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y emocionante preparado para ti. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden que el amor siempre triunfa.